Ahora trae la pantalla. Sí, profesor, ahora sí se ve. Ya, esto ya hemos visto, soluciones en serie de potencia. Le había indicado que este método se aplica generalmente para ecuaciones diferenciales con coeficientes variados, donde ya no puedo resolver con otros métodos. Entonces ahí se aplica este método, ¿no? Hay aplicaciones sencillas, matemáticas, pero hay aplicaciones de mayor envergadura, ¿no? Que se aplica bastante en física, en electrónica, en campos electromagnéticos. Entonces ahí tenemos varias ecuaciones de Yen, ecuación geométrica, ecuación de Bessel. Después vendrán otras ecuaciones diferenciales mucho más complejas, ¿no? Como las de Bessel, de primer orden, segundo orden. Entonces ya habíamos dicho que una serie de potencias como la que está acá, está desarrollada alrededor de cero, de x sub 0, ¿no? Y cuando x sub 0 vale 0, está centrado en el origen. Generalmente los libros cuando hablan de serie de potencia, escogen más la segunda serie, alrededor de 0. Pero, por ejemplo, en este libro de Crazy hay un problema que no se puede desarrollar alrededor de 0, porque todo se anula. Entonces se desarrolla alrededor de otro punto, ¿no? Cualquiera que ustedes escojan. Puede ser x igual a 1, x sub 0 igual a 2, x sub 0 igual a 1 medio. Entonces las relaciones serían a sub m, x menos 1 medio, por ejemplo, a la m, y desarrollo, ¿no? Y ya una ecuación de segundo orden les quita regular tiempo, entre 15 y 20 minutos. Entonces, por eso que mayormente en los libros van a encontrar ecuaciones de segundo orden solamente, ¿no? También se puede aplicar para tercer orden, pero hay poquísimos en los libros. La otra expresión es que en el segundo miembro generalmente es cero. Ya si el segundo miembro no es cero, el trabajo aumenta, ¿no? Pero sí se puede resolver. Entonces, esta serie converge cuando el módulo de valor absoluto de x menos x sub 0, valor absoluto es menor que r. O si está centrado en 0, valor absoluto de x menor que r, ¿no? Ese r es el radio de convergencia, y fuera de ese intervalo, la serie diverge para valor absoluto de x menos x sub 0 mayor que r, y valor absoluto de x mayor que r, ¿no? En algunos desarrollos es importante tener estas series, la serie de Maclaurin, que son desarrollos alrededor de 0. La primera es la geométrica, 1 sobre 1 menos x, sumatoria de m igual a 0 hasta infinito, se representa en la forma general como x a la m, va a ser 1 más x cuadrado sucesivamente, y converge acá valor absoluto de x menor que 1, ¿no? Ese intervalo se saca con el radio de convergencia. El material que yo les envío para ese radio de convergencia es 1 sobre r igual al límite de la raíz de orden m del valor absoluto de c sub m, ¿no? Ese método de la raíz. Y el otro es 1 sobre r igual al límite cuando m tiende a infinito al valor absoluto de c sub m más 1 sobre c sub m. Este libro ya es una versión mejorada, las últimas versiones. Entonces han juntado los dos tomos, los dos volúmenes, uno para ecuaciones diferenciales y otro para variable compleja, ¿no? Donde también hay bastantes aplicaciones de álgebra lineal que ustedes han visto. Entonces más completo el libro, aunque han quitado algunos problemas interesantes de este capítulo, los más fuertes los han quitado, ¿no? Los han eliminado, no sé la razón. Luego tenemos e a la x. E a la x es sumatoria de x a la m sobre factorial de m, desde 0 hasta infinito, ¿no? Sale 1 más x cuadrado factorial de 2, x cubo factorial de 3, sucesivamente más x sub m factorial de m. Y eso converge para todo x real. Entonces, por ahí nosotros podemos sacar ya, si yo necesito en algún momento e a la menos x, como x es real, menos x también es real. Entonces yo cambio acá por e a la menos x, va a ser sumatoria de menos x a la m sobre el factorial de m, y acá los signos va a ser alternado, va a ser 1 menos x, más, cuando acá ponga menos x al cuadrado, las potencias pares absorben el signo, va a ser x cuadrado factorial de 2, pero en este cuarto término pongo menos x al cubo, va a salir menos x cubo factorial de 3, más x cuarta factorial de 4, y así sucesivamente, ¿no? En algún momento necesito la serie e a la x cuadrado. Entonces, si x es real, x cuadrado también es real. Entonces, yo reemplazo
x por x cuadrado va a ser 1 más x cuadrado más x cuarta factorial de 2 más x sexta sobre factorial de 3 y así sucesivamente, ¿no? Acá tengo la serie de coseno y seno que se pueden hacer uso con la fórmula de Maclaurin. Este desarrollo de Maclaurin es que f de x va a ser igual a la sumatoria de m igual a 0 hasta infinito de la derivada de orden m evaluada en 0 por x a la m sobre factorial de m, ¿no? Esa es la fórmula del teorema de Maclaurin. Con eso sale toda esta serie. Entonces comienzo a derivar y las distintas derivadas y la función original se evalúa en 0 y ya salen estos desarrollos. Pero también acá, estos trabajos se hicieron en el campo complejo. Entonces yo puedo cambiar x por ix. Entonces va a ser e a la ix, entonces voy a tener acá ix a la m sobre el factorial de m. Entonces voy a tener 1 más ix más ix al cuadrado. Y entonces esto me sale y cuadrado por x cuadrado, pero y cuadrado vale menos 1, entonces va a salir menos x cuadrado sobre el factorial de 2. Acá me sale ix al cubo. Entonces me sale menos i por x al cubo factorial de 3. El siguiente, ix a la cuarta. Me sale x a la cuarta factorial de 4. Entonces yo agrupo parte real y parte imaginaria. Entonces me está saliendo parte real 1 menos x cuadrado factorial de 2 más x cuarto factorial de 4. Y esa es la serie del coseno, la que está acá. Luego tengo las potencias impares. Acá me sale x por y, perdón, x por y. Acá menos y por x con factor de 3, después voy a tener el otro y quinta, por x quinta, entonces va a ser y cuarta por y, me queda y más x quinta factorial de 5. Asocio, saco la unidad imaginaria y me queda x, el cuarto me queda menos x cubo factorial de 3, el siguiente, la sexta, me queda y quinta, que es y por x quinta, factorial de 5, y esta es la serie del seno, ¿no? Esto lo tenemos en cuenta para algunos desarrollos. Habíamos visto, ahí hay unos ejemplos que ustedes pueden leer. Problemas sencillos como este, por ejemplo, que ustedes hacen con el método tradicional de coeficientes constantes. Esta ecuación y segunda más y igual a 0, esto sería paréntesis d cuadrado más 1 por y igual a 0. Las raíces son, como sale la ecuación r cuadrado más 1 igual a 0, sale r igual más menos i por 1. Entonces sale la solución c es 1 por coseno de x más c sub 2 seno de x. ¿No? Como es el segundo orden, dos constantes esenciales y dos funciones linealmente independientes. Acá se asumimos que la solución es esa sumatoria que está extendida acá, desde 0 hasta infinito, y acá ponemos la segunda derivada y agrupamos términos y identificamos un polinomio idénticamente nulo, donde todos sus términos son 0, de ahí sacamos las relaciones de los distintos coeficientes en términos de dos de ellos. Generalmente va a ser a sub 0 y a sub 1, ¿no? Ahí igualando las distintas potencias, se logra formar una fórmula general para los coeficientes, o si no, mencionan ustedes unos cuantos términos, ¿no? Por lo menos 3, para asociado a cada coeficiente, por lo menos 3 términos. Si esto es identificable, y esto es la serie de Maclaurin, que corresponde al coseno, va a ser a sub 0 coseno de x, y esto sería la serie del seno, más a sub 1 seno de x, ¿no? Si no se identificase, porque a veces resulta que acá puede aparecer x por e a la x cuadrado. No va a ser tan sencillo que ustedes identifiquen eso. A veces puede ser x más 1 por e a la menos x, efectuado. Entonces no se puede identificar. Entonces ustedes lo dejan ahí con por lo menos 3 términos no nulos. Y hay unos pocos ejemplos, y les había indicado que la mayoría de los problemas tienen coeficientes constantes. Y algunos que tienen coeficientes variables son de primer orden. Entonces, por variables separables, ustedes pueden obtener fácilmente su solución y no necesitan este método, ¿no? Entonces, no amerita que el profesor le ponga un tipo de problema de esto, pero van a notar que en algunas facultades les ponen esos tipos de problemas y le dicen, hágalo por serie de potencias.
un poco de teoría de la serie y del residuo, y no necesitamos esos residuos porque nosotros hacemos la extensión hasta infinito. Entonces no necesitamos ver los restos, ¿no? Intervalos de convergencia de la serie y radio de convergencia, ¿no? Y acá tenemos el desarrollo, es el primero, central en x sub 0, ¿no? Entonces tenemos acá valor absoluto de x menos x sub 0 menor que r. Si quitamos el valor absoluto va a ser desde menos r menor que x menos x sub 0 menor que r. Sumamos x sub 0, vamos a tener x sub 0 menos r, y a la derecha x sub 0 más r, centrado en x, ¿no? Entonces acá está del x sub 0 al centro, me voy r unidades, que es el radio, x sub 0 más r. Del centro, r unidades a la izquierda, x sub 0 menos r. Eso sería el intervalo de convergencia de la serie. Si este intervalo es finito, tiene el punto medio x sub 0, por lo que es de esta forma. Si está centrado en 0, x sub 0 vale 0. Entonces, si esto vale 0, a la derecha r, a la izquierda r, desde menos r hasta r. Esta es la fórmula que ya han modificado, ¿no? Antes esa fórmula dice, la serie 1 converge para todo x, tal que valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que r, y diverge para todo x, tal que valor absoluto de x menos x sub 0 mayor que r. En el punto x sub 0 hay que analizarlo, qué es lo que está pasando, ¿no? En un punto. Y hay un ejemplo ahí, y donde dice no amerita ese estudio para una serie de un solo punto, ¿no? Ese radio R se llama radio de convergencia y se puede obtener así: R igual a 1 sobre límite, cuando m tiende a infinito, de la raíz m, valor absoluto. Acá utiliza a sub m en términos general. En mis desarrollos utilizo c sub m, ¿no? Porque es así apareció en las primeras ediciones de los libros. Acá R 1 sobre límite, cuando m tiende a infinito, de la comparación a sub m más 1 sobre a sub m, ¿no? En el libro antiguo, en los libros, las primeras 3 ediciones, aparece como 1 sobre r igual a este límite. Acá 1 sobre r igual a este límite. Una vez que calculé el límite, lo invertía y ahí tenía ese radio de convergencia. Es igual, pero ya la versión moderna lo presenta de esta forma. Hay propiedades, justo ahí ve, para calcular el radio de convergencia, y ahí sale m igual a infinito. Por tanto, en este caso, solo converge en x sub 0, ¿no? En 0. Y no es de utilidad, dice, ¿no? Bueno, ahí ya, esta es la geométrica. El coeficiente a sub m viene a ser 1. Entonces, cuando yo haga la comparación, va a ser factor 1 y acá 1. Este coeficiente me queda 1. Cuando tome el límite, me queda 1, ¿no? La inversa 1. Por lo tanto, el radio de convergencia es valor absoluto de x menor que 1. A la x, el coeficiente a sub m es 1 sobre el factorial de m. Entonces el cociente a sub m más 1 sobre a sub m, en cambio el a sub m, que es 1 sobre el factorial de m, a sub m más 1 va a ser 1 sobre m más 1 factorial sobre a sub m. Esto pasa arriba, factorial de m sobre el factorial de m más 1, pero el factorial de m más 1 va a ser m más 1 por factorial de m, será factorial de m y queda 1 sobre m más 1. Tomo el límite cuando m tiende a infinito. Bueno, acá el valor absoluto, como es positivo esto, ya está sin valor absoluto. Cuando tomo en infinito, 1 sobre infinito vale 0. Esto tiende a 0. Ahora tomo la inversa de esto, tiende a infinito. Entonces el radio de convergencia es infinito, es decir, cubre toda la recta real, ¿no? Por lo tanto, la serie converge para todo esto. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Cuando dicen desarrollar la serie, la ecuación diferencial por serie de potencias, ya les he dicho que generalmente tomo x sub 0 igual a 0, ¿no? Pero acá lo está haciendo alrededor de x sub 0, y voy a obtener la primera y segunda derivada generalmente, ¿no? La primera derivada empieza en 1, ¿no? Y derivo el exponente, m veces a sub por x menos x sub 0 a la m menos 1.
quiero la segunda derivada, derivo esto, y segunda, sumatoria de m igual a 2 a infinito, m por m menos 1 a su m por x menos x sub 0, elevado a la m menos 2, ¿no? Siempre ahí la convergencia. No pone más, pero dice ahí sucesivamente. Si quiero la tercera derivada, va a ser sumatoria de m igual a 3 a infinito, m por m menos 1, esta potencia pasa como coeficiente, por m menos 3 a su m por x menos x sub 0, elevado a la m menos 3, ¿no? Luego va a adicionar término a término. Bueno, acá es propiedades de la sumatoria, que ustedes deben haberlo visto en discreta, por ejemplo, pero que no es requerido mayormente, ¿no? Lo único que voy a tener una serie de términos y ambas sumatorias empiezan de lo mismo. Por lo general, voy a buscar que empiece de 0 hasta infinito. Y que el exponente sea m, o mayor que m, ¿no? Entonces, si logro que todos son potencias x a la m, va a salir de factor común, como está acá, y sumo los coeficientes, ¿no? Ese es el objetivo. En la sumatoria casi no he visto eso, a menos que tenga un término por decir x por y prima, perdón, y por y prima, o y por y segunda, o y segunda por y. Entonces, como ambas tienen sumatorias, entonces ahí ver esta propiedad, cómo se hace el producto. No he visto problemas de ese tipo, pero se puede presentar. Acá cambia los signos y la sumatoria, ¿no? Entonces, esta es una sumatoria que empieza de 1. Si yo mantengo esto desde 1 a infinito y cambio la letra, el resultado no se altera, ¿no? Entonces voy a poner m, voy a poner k, voy a poner a sub m, cualquier variable, va a salir el mismo resultado, ¿no? Cambio de dice. Pero si yo le sumo 1 acá, le sumo 1, este es como el símbolo de sumatoria es una integral. Recuerden que si a los límites superior e inferior le resto una cantidad, esto queda aumentado, ¿no? Generalmente voy a restar porque yo necesito que empiece desde m igual a 0. Después, en los ejercicios vamos a ver por qué. Le resto 1, esto queda aumentado en una unidad, ¿no? Si acá tengo empieza en 2, le resto 2. Entonces, m más 2, por m más 2 menos 1 va a ser m más 1. Acá cambió la letra s, pero en realidad lo puedo dejar con la misma letra m. Esto sería a sub m más 2 por x a la m, ¿no? Ya tengo. Acá, por ejemplo, va a cambiar esto. Dice, voy a ir haciendo m igual a s respectivamente. ¿Ya? Acá simplemente cambia de letra. Es m igual a 2, pone s igual a 2 a infinito, entonces no se altera nada, s por s menos 1, por acá faltó el término a su m, ¿eh? Acá está faltando el término a su m. Entonces acá por eso aparece a su s, x a la s. Acá le resta 1, entonces empieza de 0 a infinito. Esto suma 1, va a ser 2m más 1 por a su m más 1 por x a la m. Como está cambiando de letra en s, va a ser 2s más 1, a su s más 1, x a la s. El objetivo es que tengan la misma potencia. Ya logró x a la s y acá x a la s. Ahora, estando en esto, yo puedo asociar x a la s, pero esto empieza en 0 y esto empieza en 2. Entonces acá hay dos formas de hacer el problema. Si quiero que empiece en 0, resto 2 acá, pero esto se desplaza 2 unidades y tendré x a la s más 2, y acá tengo x a la s. Pero me doy cuenta que si yo le agrego dos términos para que empiece de 0, cuando s vale 0 y cuando s vale 1, no me afecta, porque cuando s vale 0, acá hay un coeficiente nulo, s. 0 por menos 1 por a sub 0 por x a la 0, queda 0. Entonces, si empiezo en 0, no me afecta. Y cuando empiece en 1, el segundo factor tiene s menos 1, entonces va a ser 1 por 0 por a sub 1 por x a la 1. Entonces, si yo
una vez que estoy acá, cambio SS igual a 2 por S igual a 0, sin modificar nada, obtengo la misma suma. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, ¿ya? Que empiece en 0 y en lo posible que empiece con X a la S. Van a ver los ejercicios que yo tengo resuelto, varios de esos ejercicios se puede hacer lo que les estoy explicando, pero en algunos no, ¿ya? Entonces ya eso va a tener libre un término, dos términos. Entonces acá es un teorema para saber si esto emite tener una serie de potencia, ¿no? Entonces es muy parecido, acá coeficiente de la segunda derivada es 1, y acá le pone h rayita, ¿no? Y tiene esta expresión. Para que estas funciones y tengan soluciones tipos potenciales, la función p de x, q de x, r de x, h rayita x, p rayita x, q rayita x, r rayita x, deben ser funciones analíticas. Lógicamente, si esto debe ser de segundo orden, en la expresión 10, h rayita x debe ser diferente de 0, ¿no? Ahí está, función analítica. Definición de función analítica real. Una función real f se llama analítica en un punto x o x sub 0 si puede representarse por una serie de potencias en potencia de x menos x sub 0. Si el centro vale 0, en potencia de x, ¿no? Por radio y convergencia, r mayor que 0. Si a ustedes ya le dicen desarrollo por serie de potencias, entonces esas funciones que he mencionado son analíticas. Ya no tienen por qué demostrar que cada una de ellas se puede expresar en series de potencia. En algún ejercicio que yo hice anteriormente, y creo que le he enviado ya a la clase pasada, hago ese trabajo de demostrar que cada coeficiente son de series potenciales. Pero no es necesario cuando usted diga desarrollo por serie de potencia, ¿no? Ya lo justifica este teorema, dice existencia de la solución en serie de potencia. Es decir, la ecuación 9, donde P, que es el coeficiente de la primera derivada, donde Q es el coeficiente de I y R es el lado derecho, son analíticas en X sub 0, entonces la solución 9 es analítica en X igual a X sub 0. Y en consecuencia se puede representar por una serie de potencias en potencias de X menos X sub 0 con radio de convergencia R mayor que 0. ¿Ya? Por eso le está diciendo, si ya le dicen desarrollo por serie de potencia, ya me asegura que ese P y QR son funciones analíticas alrededor de un punto. Lo mismo en la ecuación 10, este h raíz es el coeficiente de la segunda derivada, P es el coeficiente de I', Q raya de I y R raya del segundo miembro, ¿no? Son analíticas, entonces ya desarrollo. Dice ahí, la demostración requiere de métodos avanzados de análisis completo. Puede ver la referencia A12, de este libro. Yo tengo acá otra versión. En la cual yo le he mandado el fondo de la carátula y algunas respuestas de serie, que vamos a ver, básicamente serie Frobenius, ¿no? Entonces, esa referencia que menciona el libro A6, acá en este libro está en la referencia B11. Es Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, editado en Nueva York por el autor Dover. En 1956 se demostró eso, ¿eh? En 1956 por Dover. Muchas de las demostraciones de esta parte lo han hecho en el campo complejo. Bueno, ahí tenemos ejercicios bastante sencillos. Esto lo vamos a ver, esto lo tengo resuelto. Al ojo sale esta solución, una solución igual a x, ¿no? Porque si y vale x, su derivada vale 1. Yo acá tengo 2x, acá sería menos 2x por 1, se va. Y si y vale x, su segunda derivada vale 0. Entonces ya tengo que una solución a ojo viene a ser igual a x. Y puedo aplicar la Lambert para encontrar la segunda solución, ¿no? Y no tengo que aplicar serie de potencias. Entonces más rápido por el otro método. Acá, por ejemplo, esta también creo que la tengo resuelta, ¿no?
Antes había como 27 problemas en el libro, o 32 problemas propuestos en el libro que le acabo de hacer la referencia, ¿no? Pero en este libro, esta versión, que es la séptima, novena, creo, ya ha quitado esos problemas más complicados, ¿no? Más complicados no, sino más trabajosos. Y entonces ha quedado con problemas sencillos. Acá está la ecuación, dice, ¿no? Demostrar que y' igual y sobre x más 1 no puede resolverse para y como una serie de potencias en x, es decir, centrado en 0, ¿no? Porque acá no está definido. Entonces, hacemos un cambio de variable y acá han puesto x menos 1, entonces lo va a desarrollar alrededor de 1. Una vez que obtenga la serie de potencias alrededor de 1, con el método descrito, ya cambia va a tener una serie de potencia de t alrededor de 0 y después cambio, ¿no? Creo que hay un ejercicio por ahí, ¿no? Ya que estoy en esta partecita, voy a leer rápido y esto después lo leen, ¿ya? Esta es una de las aplicaciones ya para física, dice, ¿no? Se considera la primera gran ecuación de la física, la ecuación diferencial de Legendre. Este n es un parámetro, ustedes pueden ir cambiando. En algunos libros le dan 1, 2, 3, le pueden dar un medio, ¿no? Cualquier expresión. Matemático francés que trabajó esto, ¿no? Entonces asume que la solución es tipo potencial, alrededor de 0, acá es 1 menos x cuadrado, la sumatoria desde m igual a 2 a infinito, de dos factores m por m menos 1, de a sub m por x a la m menos 2. Menos 2x por y', y' m desde 1 hasta infinito. M veces a sub m, x a la m menos 1. Y acá había el factor n por n más 1 en la ecuación, ¿no? Entonces ahí lo está cambiando por el k. Fíjate, acá es n por n más 1 por i. Ese n por n más 1 se llama k. Denotar k la constante producto. Acá k veces la sumatoria de 0 a infinito. De a sub m, x a la m. Entonces acá voy a poner 1 por esta sumatoria que esta sumatoria. Acá tengo menos x por esta sumatoria. La sumatoria depende de m, x es constante, entonces este x cuadrado va a ingresar dentro de la sumatoria y va a multiplicar a este x a la m menos 2, me va a quedar x a la m, ¿no? Entonces acá distribuye a 1 por esta sumatoria, copia igualito, ya está. Ahora acá menos, ahí está el menos, sumatoria desde m igual a 2 a infinito, y ahora este ingresa dentro, entonces me queda m por m menos 1, por a sub m, ahora ya no queda x a la m menos 2, porque lo estoy multiplicando por x cuadrado, me queda x a la m. En el segundo sumando hay un solo término, puedo dejar ese 2 ahí, menos 2, y el x ingresa. Sumatoria empieza desde 1, m a sub m no varía, pero acá sí varía la potencia de x. X a la m menos 1 por este x a la m, ahí está. Y el último está ahí, igualito. Ahora, yo quiero que todas las sumatorias empiecen desde 0, desde 0. Solamente hay uno que empieza en 0, el último. Esto en 1, esto en 2 y esto en 2. Y quiero, si es posible, que todos tengan potencia x a la m. Por lo pronto, 3 hay con x a la m y 1 con x a la m menos 2. Entonces voy a empezar con el primero. Entonces, para llegar acá, puede presentarse de dos formas, hasta de tres formas. Pero acá, fíjense, si yo resto 2 unidades acá, me queda en 0, hasta infinito. Y esto, donde vea m, pongo m más 2. X a la m más 2 menos 2, ya quedó x a la m. Entonces me conviene restar 2 unidades. ¿Ya? Me conviene. No me conviene, como decía antes, si yo empiezo en 0, acá tengo un coeficiente nulo que no afecta. Si m empieza en 1, esto se hace 0 y no afecta. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo cambio el 0 como se vio anteriormente hasta infinito. Pero no me sirve mucho porque esto tiene x a la m menos 2.
y en lo posible yo quiero que empiece con x a la m. Entonces acá resto 2 unidades acá. Acá empieza en 2, pero ya tengo x a la m. Fíjense, entonces acá sí me conviene. Si empieza en 1, tengo un coeficiente m menos 1, entonces hace 0. Si empieza en 0, tengo otro coeficiente m que hace 0. Acá sí cambio, en vez de 2, pongo 0. De 0 a infinito y dejo esto igualito y hasta x a la m. Acá este tercer sumano empieza de 1, pero si yo cambio por 0, sin modificar nada acá, no altero, porque cuando m vale 0, acá hay un coeficiente nulo. Entonces queda tal como está. Entonces voy a poner acá, en vez de 1, pongo 0. En vez de 2, pongo 0, sin modificar la parte interna, ¿no? Y acá sí voy a trasladar 2 unidades. Bueno, ahí la he desarrollado. ¿Ya? La he desarrollado. Yo no hago ese desarrollo. Yo de frente pongo sumatoria desde 0 a infinito. Y entonces acá voy a poner, todos salen x a la m de factor común. Este coeficiente sería m por m más 2 por m más 1 por a sub m más 2. Esto es menos m por m menos 1 por a sub m. Esto sería menos 2m a sub m. Y esto sería más k por a sub m. ¿Ya? Yo no hago como está haciendo acá el libro, desarrolla la primera sumatoria, desarrolla la segunda sumatoria, teniendo cuidado de poner por columnitas las potencias iguales, ¿ya? Las potencias iguales, ahí está, y ahora comienzo a ordenar. Término independiente, esta primera columna, 2 por 1 por a sub 2, más k sub 0, ¿no? Ya está. Y en este caso, a ver, 2 a sub 2, sí, más k, pero acá el k ya lo está reemplazando por n más 1 a sub 0. Término lineal, 3 por 2 a sub 3, acá menos 2 a sub 1, más n por n más 1 por a sub 1, ¿no? Y ahí lo ha factorizado. Y así va ordenando el tercer término, cuarto término y el término general. Y va sacando una relación, ¿no? Entre a sub 2 y a sub 0, a sub 3 a sub 1, después va a ser a sub 4 en función de a sub 2 y a sub 0, de ahí sale en función de a sub 0. Los pares por un lado y los impares por otro, ¿no? Ahí tiene ya ordenado eso y ya sacó, esta es la fórmula general de recurrencia, ya la fórmula general. A eso tenemos que llegar. Entonces ya ahí comenzamos a darle, fíjense que los subíndices de los coeficientes generales, S más 2 y este es S, la diferencia es 2 unidades. Entonces cuando yo pongo S igual a 0, acá me queda A sub 2, esto va a ser un número por A sub 0. Entonces A sub 2 está en función de A sub 0 como se vio en esta relación. Esto pasa al otro lado a restar y tengo A sub 2 va a ser menos n por n más 1 sobre 2 de A sub 0. Esta segunda, despejo A sub 3, va a ser, todo esto pasa al otro lado, ¿no? Va a ser 2 menos todo esto por A sub 1 dividido entre 6. Entonces A sub 3 va a ser una fracción por A sub 1. Y como la serie está diferenciada en 2 unidades los subíndices, entonces por un lado van a salir los pares en función de A sub 0 y los impares en función de A sub 1. Esta ecuación se conoce como relación o fórmula de recurrencia. Con ella se obtiene cada coeficiente en términos del segundo que lo precede, con excepción de A sub 0 y A sub 1, los cuales se dejan como constantes arbitrarias. No se olviden que la ecuación es de segundo orden y las soluciones deben tener dos constantes esenciales y dos funciones linealmente independientes, ¿no? Entonces ahí estas dos se tenían, esta sub 2 y la sub 3 se tenían del desarrollo anterior, y ahora en la forma de recurrencia comienzo a dar. Para S igual a 2, tengo A sub 4, que está A sub 4. Acá hay un signo negativo. N igual a 2 va a ser 2 menos S, acá la ha cambiado, ¿no? Vamos a ver, A sub 4, con S igual a 2, va a ser menos, no está bien, N menos 2 por N, 2 más 1, 3, acá 4
por 3, por A sub 2. Ahora cambio A sub 2 en función de A sub 0. Este menos con este menos se hace más. Y ahora fíjense, voy a tener primero este término n menos 2, después le sigue n, después n más 1 y después n más 3. Y acá aparece 4 por 3 por factorial de 2, que es factorial de 4, por el A sub 0. Lo mismo hago en esta fórmula con S igual a 3, me queda sub 5. A sub 5, acá hay un signo negativo, una fracción. Abajo me queda 3 más 2, 5, 3 más 1, 4. 5 por 4, A sub 3 es A sub 3. N vale 3, N menos 3 por N más 3 más 1, N más 4. Y ahora reemplazo el A sub 3. Acá este menos con este menos vale más. En el divisor tengo 5 por 4 por factorial de 3, me queda factorial de 5. Acá el A sub 3 es reemplazado por A sub 1. Y ahora ordeno los coeficientes. Primero sería n menos 3 acá, n menos 1, después n más 2 y n más 4. Si comienzo a darle el valor para n igual a 4, para s igual a 4, esto sería A sub 6. Y esto acá sería 6 por 5 por factorial de 4. Va a ser factorial de 6. Y va a ir un signo negativo. Y acá va a quedar A sub 4, porque S vale 4 para tener A sub 6, ¿no? Y así voy haciendo todo esto para obtener unos 3 o 4 términos en cada lado. Dice que al insertar esos valores se obtiene esos coeficientes que le he llamado A sub 0 y A sub 1, que son los iniciales, que quedan como arbitrarios, y una función, ¿no? ¿Cuál es la función I sub 1? Es la de las potencias pares, las de acá, ¿ya? Esta sería, todos tienen A sub 0, todos van a tener A sub 0, entonces, para hallar la solución, A sub 0 por I sub 1. ¿Cuál es I sub 1? Viene a ser entonces esta expresión, ¿no? El primero es A sub 0. El siguiente, A sub 1 por X, que es el que está acá. El que está acá. El siguiente es A sub 2 por X cuadrado, pero A sub 2 es todo esto. Ahí está por el A sub 0 y esto por el X cuadrado. Después viene el A sub 4. Es todo esto que está acá por X a la cuarta de A sub 0. Pero el A sub 0 ha salido de factor común, está escribiendo solamente el I sub 1. Y así ustedes pueden darse cuenta. Si quiero escribir el otro, los signos salen alternados, más, menos, más, le toca menos. Entonces, si este es factorial de 0, factorial de 2, factorial de 4, el otro será factorial de 6 abajo, multiplicado por X a la sexta, y ahora esto va disminuyendo de 2 en 2. N menos, acá va a ser N menos 4, y esto es N más 1, N más 2, por N más I. Igualmente se puede encontrar el I sub 2, ¿no? El I sub 2, que son con el A sub 1 de factor común, que sale esta columna derecha, y copio solamente la parte variable, ¿no? Eso sería. El que le sigue va a ser menos, abajo factorial de 7 por X a la séptima, acá va a salir N menos 5 por N menos 3 por N menos 1, por N más 2, por N más 4, por N más 6. Dice que estas series convergen para valor absoluto de X menor que 1. Ver el problema 5, o pueden no ser finitas, ¿no? Ver más adelante. Dice, si n es un entero no negativo, entonces une las dos, dice, se reduce a un polinomio. Y el otro polinomio de las dos soluciones queda como un polinomio multiplicado por logaritmo de esta fracción, dice. ¿Eh? Por ejemplo, cuando n vale 2, entonces cuando n vale 2, a partir de esto de acá, 2 menos 2, 0. Todos los demás va a tener factor n menos 2, se anula. Con n igual a 2, voy a tener solamente un polinomio de segundo grado. Con n igual a 4, el que le sigue va a tener el factor, acá va a estar n menos 4. N menos 4. Como n vale 4, se anula el término de potencia x a la sexta, porque tiene un coeficiente n menos 4, y todas las demás también. Yo tengo un polinomio de cuarto grado, ¿no? Y está sobrando esto, le doy los valores para 2, si yo estoy buscando para 2 o estoy buscando para 4, efectivamente me queda esto. Dice que esto se arregla
o una función logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la serie Maclaurin, obtener, digamos, logaritmo de 1 más x, que es conocido, y ahí eso, la convergencia es para el intervalo de menos 1 a 1. Y si yo tengo que eso es válido, esa serie de logaritmo de 1 más x, es válido para la serie, para el intervalo de menos 1 a 1, cambio x por menos x, y tengo logaritmo de 1 menos x. Entonces acá tengo logaritmo del cociente, va a ser diferencia del logaritmo, ¿no? Logaritmo 1 más x, y menos logaritmo de 1 menos x. Cuando ustedes restan, se va a formar otra serie, que va a quedar igualita a la que está acá, con el n par que han escogido, ¿no? Eso es lo que dice el libro, como puede demostrarse. No sé si le he enviado esas series, porque yo preparé material, porque hoy día también me toca hacer Taylor en el otro curso, y tengo que hacer estas series, no para resolver series de potencia, sino la obtención de e a la x, de seno de x, de coseno de x, ¿no? Y acá los libros estandarizan, por ejemplo, para 0, tienen que solamente las funciones de esta parte, ¿no? Dice, si n es 0, entonces se obtiene i sub 1, que vale 1. Entonces, el polinomio de Legendre más simple, que es una recta horizontal, ¿no? Y de 7 se obtiene la otra solución. Esta es la solución. Dice, desarrollado, y eso sale 1 medio del logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x. Por acá tengo esa serie de logaritmos. Vamos a ver un ratito. Por ejemplo, la serie logaritmo de 1 más x es x menos x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3 menos x cuarta sobre 4 y así sucesivamente. El intervalo es desde menos 1 menor que x y menor o igual que 1. O sea, satisface para x igual a 1, pero diverge para x igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, logaritmo de 1 más x es x menos x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3. Así. Eso es sumatoria desde m igual a 0 infinito de menos x a la m sobre m, ¿no? Y de ahí sale esa serie. Ahora, si cambiamos ese x por menos x, va a quedar logaritmo de 1 menos x, que va a quedar menos x cuadrado sobre 2, menos x cubo sobre 3, menos x4 sobre 4, y así sucesivamente. Y si resto, van a quedar las potencias pares, ¿no? Y van a darse cuenta que se puede transformar ese logaritmo del cociente por 1 medio. Para n igual a 1, obtiene el i sub 2, que es la recta identidad. Y entonces las pares, las potencias pares, quedan la que está acá. Y ahí hace un arreglo, de segundo término factoriza el x, y esto es otro logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x, ¿no? Multiplicado por x acá, y ya está. Eso es lo que decía la parte teórica. Y para fines prácticos, estandarizan los coeficientes de tal manera que todos pasan por 1, ¿no? Ahí muestra los polinomios Legendre, hace una estandarización ahí, y por ahí está la gráfica. Ahí está, polinomio P sub 0 de x vale 1, P sub 1 de x vale x, P sub 2 tiene esa forma. Entonces fíjense, cuando lo evalúen 1, el P sub 0 de 1 vale 1, P sub 1 de 1 vale 1, P sub 2 de 1, 3 menos 1, 2 por 1 menos 1. Todos los polinomios que obtiene, cuando se evalúen 1, pasan por 1, ¿no? Ahí ha hecho una estandarización de los coeficientes. Y ahí están, ¿no? Los diversos polinomios, cuando x vale 1, todos valen 1. Esto tiene aplicaciones a física aplicada, ¿no? Ahí hay algunos ejercicios interesantes. Yo tenía demostrado estos ejercicios porque esto lo comencé a editar por el año 81, 82 más o menos, en la época del departamento. Yo comencé a editar este curso y justo me tocó desde esta época, que era una parte pesada, ¿no? El profesor que editaba
un curso por el 7º ciclo, ganó una beca y se fue a Francia a estudiar. El profesor que dictaba este curso fue a cubrir ese curso de especialidad en ciencia y dejó el curso de ecuaciones. Felizmente él me ayudó, me dijo: Carlos, yo voy a avanzar un mes, tú prepárate porque te toca la parte fuerte, me dice. Y comencé yo a dictar ecuaciones con esta parte, sin tener mucha práctica en el resto, porque solamente yo lo había llevado una vez en el 4º ciclo. De ahí nunca más vi el curso, ¿no? Y entonces ya tuve que preparar esta partecita, entonces resolví bastantes problemas de este libro. Bueno, dejamos un ratito. Después, acá está el maestro Frobenius. De acá le he mandado las fotos, ¿ya? Todo esto de acá tiene, bueno, de este libro no, del otro libro que tengo en la mano, son problemas parecidos, ¿ya? Acá también hay buenos problemas. Entonces, el método Frobenius es el método que le llaman método extendido de la serie potencia. Falla cuando ustedes asumen una serie de potencia y todos los términos salen nulos. Ahí es bueno este método. Inclusive para una serie de potencias que ustedes no se dan cuenta y aplican Frobenius, puede salir esa solución. Frobenius es un poquito más pesado. Él empezó a investigar las ecuaciones de Euler-Cauchy. Recuerden esa ecuación que tenía x a sub 0 por x cuadrado por y segunda, más a sub 1 de x por y prima, más a sub 2 por x por y igual a 0. Entonces, si ustedes le dan distintos valores a los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, resultaba que las soluciones, algunas eran tipos exponenciales, otros eran con valores negativos, con valores fraccionarios. O sea, basta que modificaban los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, obtenían diferentes formas de solución, ¿no? Entonces, eso impulsó a Frobenius a describir su método, ¿no? ¿En qué consiste su método? Ahí está una ecuación de igualito como la serie de potencias, ¿no? El sustento, y ahí habla de un punto singular regular de la ecuación. Acá está esta es una ecuación de Bessel, aplicado también en física. Y entonces ahí está la expresión. Ya esto lo vamos a ver en un ratito, si acá hace el tiempo. Entonces asume, fíjense, esta sumatoria es de la serie de potencia, pero le aplicó por un factor x a la r, por un factor x a la r. Entonces pone la misma serie, pero multiplicado por x a la r, donde a sub 0 se escoge de tal manera que sea diferente 0. ¿Por qué? Porque si a sub 0 fuese 0, entonces el siguiente va a ser x por a sub 1 por x, igual a tener a sub 1 por x a la r más 1. Entonces esto puede ser el nuevo a sub 0, ¿no? Por eso dice que escojo de tal manera que a sub 0 es diferente de 0. Donde el exponente r puede ser un número cualquiera, real o complejo, y se elige de tal modo que a sub 0 sea diferente de 0. Y esta es la ecuación de Bessel, y lo desarrolla alrededor de 0. Bueno, esto lo vemos entre un rato. Normalmente lo van a encontrar de esta forma, ¿no? De esta forma. Ahora, ¿qué van a hacer? El b de x es una sumatoria, el c de x son polinomios que van a ser funciones analíticas, ¿no? Funciones analíticas. Y ahí van a tener doble trabajo. Encontrar, para una ecuación de segundo orden, dos valores de R, ¿ya? Dos valores de R. Y entonces, ahí tengo doble trabajo. Y esta es la ecuación que se llama ecuación indicial. De ahí, no es necesario que se aprendan de memoria. Entonces, cuando yo tengo la serie, esta forma que está acá, fíjense, b de x y c de x. Entonces, si son funciones analíticas, admiten series potenciales. Te digo, sbx, b sub 0, más b sub 1 de x, más b sub x cuadrado, lo mismo c de x. Entonces ya, cuando hago la relación, fíjense que el b sub 0 es el término independiente de la función que multiplica y', y el c sub 0 el término independiente de que multiplica y. Entonces ahí pone r por r menos 1 más b sub 0, r más c sub 0. Como a sub 0
por restricción de ese diferente cero, esto acá debe ser cero. Un ratito, por favor. Entonces acá vamos a tener esta ecuación de segundo grado, dos valores de R. Y dependiendo cómo son esas raíces, se sugiere trabajar con la mayor raíz. Con la mayor raíz de R permite obtener por lo menos una solución. Si ustedes trabajan con la menor raíz, puede suceder tres cosas. Una, que obtengan las dos raíces, perdón, las dos soluciones. Estaría bueno eso, ¿no? Pero normalmente no sucede así siempre. Con la menor raíz podemos tener la otra solución y caso pésimo crítico, que con la menor raíz no tiene ninguna solución, ¿ya? Pero sí, con la mayor raíz por lo menos se asegura una solución. Ya si no sale con la segunda la otra solución, tenemos que aplicar variación de parámetros, ¿no? O D'Alembert. Y eso que el segundo miembro de la ecuación es cero, ¿no? Eso no es necesario que lo aprendan, ¿ya? Ahí ya le he dado problemas resueltos, y acá hay varias cosas, dice, raíces diferentes que no difieren en un entero, ¿ya? Cuando el R que han sacado ustedes hacen la diferencia y no es un entero, esa es la parte fácil, porque van a tener dos sumatorias y van a trabajar dos veces serie de potencia, ¿ya? Ojo, se asume la sumatoria que hemos visto antes, se asume para cada R, se asume una sumatoria, ¿no? Acá está con I', pero para cada R se asume, y voy a encontrar una fórmula general para A sub M. Para el otro R, igualito. Entonces voy a tener doble trabajo, ¿no? Pero son casos sencillos. Ahora, cuando los dos R son iguales, se encuentra una solución. Fíjense, acá hay una ecuación tipo Cauchy. Es Cauchy, una ecuación Cauchy. Esto, si ustedes lo hacen tipo Cauchy, inmediatamente esto sería D por D menos 1 por I menos un medio D de I más un medio de I igual a 0. Rapidito le encuentran en menos de 3 minutos, exageradamente 5 minutos, las dos soluciones. Pero por este método no. Acá ha puesto la respuesta, pero no es directo. Acá, bueno, acá hecho por Cauchy. Tienen las dos raíces, la solución I1 va a ser X a la R1, porque sea la X, y esto vale X, el otro es E a la un medio de Z, y E a la Z es X, sale raíz de X, ¿no? Ahora con una raíz doble, es otra vez Cauchy, fíjense, otra vez Cauchy, entonces va a ser D por D menos 1 por I, menos D de I, más I igual a 0. Factorizo, y la ecuación es D por D menos 1, menos D más 1. Cambio D por R, y tengo la ecuación, entonces acá tengo R cuadrado, menos 2R, más 1, un cuadrado perfecto. Entonces la solución por Cauchy, o la ecuación de cociente constante, sería C sub 1 por R, perdón, por Z, más 1. Perdón, sería, tengo las raíces, va a salir C sub 1Z más C sub 2 por E a la Z. E a la Z es X, y Z es logaritmo, entonces la solución va a salir C sub 1 logaritmo, ¿no? Logaritmo de X por X. Y acá está X logaritmo de X. Y el otro va a salir el C sub 1 por X. Ahí están las dos soluciones. Acá no se demoran mucho, porque es tipo Cauchy. Así comenzó a investigar Frobenius estos tipos de ecuaciones muy parecidos, pero la solución es diferente. Fíjense, acá tiene estos coeficientes y acá estos coeficientes. Y la solución acá sale una raíz cuadrada y acá X. Acá sale X y sale X logaritmo, ¿no?
Después, cuando las raíces difieren en un entero, raíces que difieren por un entero, tiene un término logarítmico, sin término logarítmico. Va a tener soluciones logarítmicas y no logarítmicas, ¿no? Otra vez tipo Cauchy. Entonces sería d por d menos 1 de i. Acá de di, se va el d de i, tengo d cuadrado de i menos i. Entonces va a ser d más 1 por d menos 1. Entonces dos raíces, r igual a 1 y r igual a menos 1. Voy a tener e a la menos z, que es x a la menos 1, y la otra es e a la 1, e a la z, que es x, ¿no? Ya está. Ahí están las dos. 1 y menos 1. X y 1 sobre x. Ahora, raíces que difieren un entero con un término logarítmico. Entonces ahí ya es un poco más complicada, ya casi ya aplica el método. Vas a dividir esto de acá, y entonces, ¿para qué hace esto? Para demostrar que esto admite una solución tipo serie de potencias, y que esto es una función analítica. Con eso me asegura que la ecuación va a tener una solución tipo Frobenius, ¿eh? Pero cuando le dice aplica en Frobenius, ya no tiene que hacer esto. Yo, en algún material que le he mandado la clase pasada, hay algunos ejercicios donde hago esto acá y demuestro que estos son funciones analíticas, ¿no? Ahí, entonces, ya está, fíjense, tengo que b de x difieren en el signo solamente. Es decir, si yo tengo la expansión de eso, ya está. Entonces acá factorizo el x, cancelo el x, me queda menos x acá, x menos 1. El signo pasa abajo, y esta es la serie geométrica, 1 más x. Acá pone 1 más x cuadrado, multiplicado por x. X por 1 es x. Entonces el b sub 0 vale 0, y el c sub 0 vale 0. Entonces ya ahí pone eso, y va la ecuación de índices que le dije, SR menos R1 más B sub 0, todo eso, y encuentra estas raíces. Y si se dan cuenta, la diferencia de las raíces es un entero. Entonces, cuando la diferencia es un entero, es un poco trabajoso. Ahí salen las dos soluciones. Y acá término logaritmo, y en el otro ejemplo no salió término logaritmo, ¿no? Entonces, ese es el caso más crítico, pero la solución no es tan sencillita como está mostrada acá, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, ahí hay método Frobenius, la base teórica. Esta es la solución que se ha dicho, esta es la serie de potencias por la multiplicación de una potencia x a la r, ¿no? La segunda solución va a ser x a la r más 2 por esto cuando las raíces no difieren un entero, ese caso simple, pero van a tener que encontrar dos veces el trabajo de la serie de potencia, ¿eh? Dos veces. Uno para una raíz y otro para la segunda raíz. Cuando las raíces son iguales, una es, lógicamente, x a r por la sumatoria, desde m igual a 0 hasta infinito de a sub m por x a la m, este es de acá, y la raíz, si ustedes aplican la fórmula de las raíces de iniciales, sale esta expresión. O aplican la ecuación de segundo grado, y le va a salir esta fórmula que está acá, ¿no? Y la otra, esta solución, es 1 por logaritmo más la serie que está acá, y acá hay un coeficiente, acá es otro coeficiente, ¿no? Entonces no le va a hacer tan rápido el problema. Esto le va a llevar más de 20 minutos, más de 20 minutos. Y las raíces que difieren en un entero, ahí está. Con la mayor raíz es esta. Ahora la segunda dice que va a tener una constante por i sub 1, que es esta solución, un término logaritmo, más x elevado a la otra raíz, por otro, y ustedes tienen que encontrar a sub 0, a sub 1, a sub 2, ¿no? Bueno, ahí está. Yo le he mandado la foto de esta parte con el libro antiguo, y que tiene problemas. Este libro que le estoy mostrando, que es versión mejorada, tiene otros problemas, ¿no? Esto lo vamos a ver después, pero ya más o menos. Esta es la ecuación inicial, que vamos a ver cómo sale, ¿no? Acá es cuando son iguales las raíces, discriminante igual a 0, ¿no? Entonces el discriminante es b sub 0 al cuadrado menos 4 veces 1. Bueno, acá ya tenemos que ordenarlo, ¿no? Porque esto sería r cuadrado, acá va a salir más b sub 0 menos 1 por r más c sub 0. Aplico discriminantes igual a 0, ahí sale
la raíz es doble. Bueno, vamos a dejar esto un ratito. Y creo que acá está la... Ahí. Ya, ahí está. Ahí ven serie de potencias. Sí, profesor. Sí, sí, sí veo. Ya, que está un Word, ¿no? Que dice a mano serie de potencias. Ya, esta parte ya la hemos visto ya, entonces paso rapidito nomás. Ya estos los radios de convergencia. Esta es la versión antigua, cómo estaba. Nos vamos a los problemas, ¿ya? Acá es lo mismo, ya centrado en A. Acá un poco de ejemplos. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Ya esto lo hemos visto, y yo mejorando ahí lo que estaba mal. Radio de intervalo de convergencia. Esto lo vimos. Derivada de serie de potencia también lo vimos, ¿no? Cuando me dice resuelva por serie de potencia, va a ser esta serie. C sub 0 más C sub 1x, C sub 2x por ahí, así sucesivamente. Derivo una, y la primera derivada empieza desde m igual a 1 hasta infinito, m veces, pasa como coeficiente C sub mx a la m menos 1, desarrollo y tengo esta serie. Acá he puesto dos fórmulas, ¿ya? Ojo, dos fórmulas. Esta misma fórmula, cambio, en vez de 1 pongo 0, sin alterar en nada, ¿ya? Presten atención. Lo original es I', sumatoria que empieza de 1 hasta infinito de mc sub m por x a la m menos 1. Entonces, en este caso digo, es lo mismo que yo empiece en 0. Y en vez de 1 pongo 0, pero no modifico nada. ¿Cuándo voy a hacer esto? Escuchen bien, cuando yo tengo un término en la ecuación diferencial que aparezca x por y'. Si yo tengo un término en la ecuación a resolver x por y', con ese x que está acá, y lo multiplico acá, ya tengo x a la m. ¿Ya? El objetivo es tener la sumatoria que empiece desde 0 hasta infinito y que tenga x a la m. ¿Ya? Entonces, multiplico por x, dice acá, tengo x por y', sumatoria desde 0 a infinito, y mc sub m x a la m. Eso sería 1. ¿Y cuando yo resto 1? Resto 1 acá, 0. Resto 1 acá, infinito. Desde 0 a infinito. Y acá aumenta en 1. Entonces, m más 1 por c sub m más 1 por x a la m. ¿Cuándo utilizo este i'? Cuando ustedes tengan el i' solamente multiplicado por una constante. ¿Ya? No se olviden. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, en el término más 3i', menos 5i', yo utilizo esto de acá. Pero si en un ejercicio ustedes tienen 2x por y', utilizo esta sumatoria dado en alfa. ¿Ya? Dado en alfa. No tienen que aprenderse, pero se van a dar cuenta cuando trabajen en la solución de problemas. Pero acá lo he puesto. ¿Ya? Ahora voy a desarrollar, si ustedes desarrollan esto, le va a quedar la expresión 2. Fíjense, cuando m vale 0, 0 por c sub 0 por x a la 0, me queda 0. Cuando m vale 1, 1 por c sub 1 por x, ¿no? Entonces, pero esto está multiplicado por x, ¿no? Entonces, ya está acá con 0, se anula. Con 1, 1 c sub 1 x a la 0, ahí está el c sub 1. Con m igual a 2, 2 c sub 2 por x. No, perdón. Con 0, esto es 0. Con 1, c sub 1, x. A ver. Claro, esto está alterado porque lo estoy multiplicando a esta ecuación por x, ¿no? Está bien. Acá también, un 0, este es c sub 1, ya está, x a la 0. Con 1, 2, c sub 2, a ver, con 0 es 1, c sub 1, x, ¿no? Con el i', a ver, con 0, 1, c sub 1, 1 c sub 1, ahí está c sub 1. Con 1, 2, c sub 2,
X, ahí está. Con 2, 3, C sub 3, X cuadrado, ahí está, ¿no? Ya está, entonces, esta serie empieza. Ahora, es la misma serie que está acá, con 0, 0, C sub 0, X a la menos 1, pero yo estoy diciendo que con esto lo multiplico por X y ya tengo esta serie, ¿no? Con 0, 0, C sub 0, y esto sería X al 0, 0. Con 1, 1, C sub 1, acá, a ver esto, el X', ya está. Ya. Entonces lo que estoy haciendo acá es, a la sumatoria que está acá, que es la misma que está abajo, yo hago un pequeño artificio multiplicado por X, ¿no? Porque ya los términos anteriores me van a salir con esa potencia. Igual va a suceder con la otra, ¿no? Acá está la segunda derivada. Este es lo natural. Tengo esta de acá, pasa como coeficiente m por m menos 1 por c sub m, x a la m menos 2. Y empieza desde 2. Acá tengo 3 formulitas. Si yo desarrollo, tengo todo esto. Cuando vale 2, 2 por 1 por c sub 2 por x a la 0. Cuando vale 3, 3 por 2 por c sub 3 por x a la 1. Cuando vale 4, 4 por 3 por c sub 4 por x al cuadrado. Entonces ahora hago un cambio. Vamos a ver cuál es el que está acá. Tengo esto y no he modificado nada. Y solamente pongo, y ya no empiezo en 2, sino en 0. Y si empiezo en 0, le estoy agregando dos términos. Cuando m vale 0 y cuando m vale 1. Cuando vale 0, este coeficiente es 0. No se altera. Y cuando vale 1, esto vale 0 y tengo el mismo resultado. ¿Ya? Si yo desarrollo esto, es lo mismo. Yo me estaba equivocando hace un rato. Esto de acá no es la serie que está acá, sino el que me da es esta serie. Fíjense, con m igual a 0, 0 por c sub 0 por x a la menos 1. Como este 0 se anula. Y con m vale 1, 1 por c sub 1 por x a la 0. Ahí está el c sub 1. Acá cuando vale 2, 2 c sub 2 por x. Ahí está 2 c sub 2 por x. O sea, esto es lo correcto. Pero esto es cuando yo tengo un término x por y'. Y no me va a dar esto, sino a todo esto por x. Igualito acá. Cuando vale 1, este factor m menos 1 se hace 0. No se altera si le sumo 0. Cuando vale 0, tampoco. Por eso que yo inicializo. Cuando utilizo esta sumatoria, cuando yo tengo multiplicado ahí segunda por x cuadrado, ¿ya? Escuchen bien, cuando yo tengo en un término x cuadrado por segunda, en lugar que empiece en 2, lo hago que empiece en 0, pero lo multiplico por x cuadrado, y voy a utilizar esto de acá. Ya logré, fíjense, x a la m. El objetivo es buscar x a la m y que empiece en 0. Acá también empieza en 0 y x a la m. Pero van a haber algunos términos que tienen x por y segunda. Entonces ahí solamente esta primera, que está en 3, le resto 1. Entonces m igual a 1 a infinito. Pero esto queda aumentado en 1. M más 1 por m por c sub m más 1 por x a la m menos 1. Si yo desarrollo esto, voy a obtener lo mismo que está acá. Pero en este caso lo voy a multiplicar por x. Entonces tengo x por y segunda, y acá este x a la m menos 1 por x me sale x a la m. ¿Ya? Entonces, no se olviden, cuando yo tengo x por y segunda, yo utilizo esto acá, pero ojo, no quiero que empiece en 1, que empiece en 0, pero sin embargo esto acá tiene este factor m. Entonces, si yo en lugar de poner 1, le pongo 0, no estoy modificando nada, porque cuando vale 1, este es 2 por 1 por c sub 2 por x a la 1. Y cuando empiezo en 0, esto es 0 más 1, 1 por 0, por c sub 1 por x a la 0, vale 0. Entonces a esta suma le estoy agregando 0, por eso que no afecta. ¿Ya? Entonces cuando yo utilizo este último término, cuando yo tengo x por y segunda. Y todavía hay otra. Si acá le resto 2, si resto 2, esto de acá. Y segunda resto 2, esto suma 2, m más 2, m más 1, por c sub m más 2 por x a la m. Acá está la última.
son 3, ¿ya? Y segunda, sumatoria de m igual a 0 infinito, aumento 2, m más 2, m más 1, c sub m más 2 por x a m. ¿Cuándo utilizo esto? Cuando el i segunda está multiplicado solamente por una constante. Si el i segunda está multiplicado por una constante, utilizo esto de acá, en la ecuación diferencial. Si un término está con x por y segunda, utilizo esta acá. Y si un término está con x por y segunda, utilizo esta sumatoria. Pero si no se acuerdan de esto, no hay problema. Ya en el desarrollo, usted se va a dar cuenta acerca de uno de ellos, ¿no? Acá tengo un ejemplito bastante sencillo, no sé si tuvimos la vez pasada. 1 más x por y' más y igual a 0. Por ejemplo, esto se puede hacer rápidamente por variables separables. Pero acá lo estamos haciendo por coeficientes indeterminados, por serie de potencia. Entonces asumo esto, ya está. Desarrollo esto, y por y', acá está y por y'. Es de m igual a 1 a infinito, mc sub m x a la m menos 1. Acá está la expresión, 1 más x sumatoria. Más el i, que es esta sumatoria. Ahora voy a multiplicar 1 por esta sumatoria. Ahí está. Más x por esta sumatoria. Ahí está la segunda y ahí está la tercera. De ellas solamente una tiene de m igual a 0 a infinito y x a la m. Esta no, pero esta ya tiene x a la m y empieza de 1. Entonces acá borro esto que sea 1 y lo inicializo en 0. Le estoy sumando 0 y este coeficiente anula todo, no se afecta. Entonces voy a poner desde 0 a infinito m por c sub m x a la m. Acá la potencia es x a la m menos 1. Entonces yo le decía que cuando tengo x por y', empiezo en 0, no hay problema. Pero cuando tengo y' solita, tengo que desplazar. Y acá se dan cuenta, tengo esto m menos 1, de acá empieza en 1. Entonces yo le hago recordar acá, digo, voy a cambiar donde vea m por m más 1. Entonces acá pongo m más 1 igual a 1, m sería 0, ¿no? Acá m más 1, c sub m más 1, x a la m más 1 menos 1, x a la m. En forma teórica, resto 1 y resto 1 a los índices de la sumatoria, empieza desde 0 a infinito y acá queda aumentada en 1, m más 1, c sub m más 1, x a la m. Ya tengo lo que decía que siempre debo buscar, y ustedes también, que empiece en 0 y que en lo posible tenga x a la m. Los tres tienen x a la m. Puedo factorizar un corchete, sumatoria desde 0 a infinito, corchete x a la m. Ahora, su índice es distinto a este y este. Entonces pongo solito m más 1 por c sub m más 1. Más, estos dos sí se agrupan, porque tengo mc sub m más c sub m. Factorizo c sub m, m más 1, c sub m. Ya está. Todos los coeficientes son nulos. Es un polinomio idénticamente nulo. Por lo tanto, el término general también va a ser nulo. Acá, a ver qué he hecho. He sacado factor común este m más 1. M más 1 sale y me queda acá. Como el m, todo este es el término general, ahí está, pero esta sumatoria, los m son 0, 1, 2, 3, entonces esto empieza 1, 2, 3, siempre positivo, entonces lo único, esto es lo que debe ser 0. Ya tengo entonces esta serie que está acá, ahora vale en este caso desde 0. Cuando m vale 0, yo tengo c sub 1 menos c sub 0. Cuando m vale 1, c sub 2 menos c sub 1, pero c sub 1 menos c sub 0 sale positivo, ¿no? Ya está ahí, voy reemplazando, ya está. Como es de primer orden, solamente hay que dar en función de uno de ellos, estoy dejando en función de c sub 0. Le doy, para m igual a 2, c sub 3 menos c sub 2, pero c sub 2 es c sub 0, ya está. Por inspección, entonces para m igual a 3, el c sub 4 va a salir c sub 0. Ya con eso es suficiente, reemplazo, ahí puesto la forma general, y voy a la solución de la serie de potencia, ¿no? C sub 0 más C sub 1x más C sub x cuadrado más C sub 3x cubo y así sucesivamente. C sub 0 queda, C sub 1 es menos C sub 0x, C sub 2 es C sub 0x por x cuadrado, C sub 3 es menos C sub 0 por x cubo,
así sucesivamente. Factorizo el C sub 0 y tengo 1 menos X más X cuadrado menos X cubo más X cuarta. Si ustedes no identifican, lo dejan ahí con 3 o 4 términos no nulos. ¿Ya? Ojo, con 3 o 4 términos no nulos. Ahora, pero esto es la geométrica. Cuando era 1 sobre 1 menos X, es 1 más X cuadrado más X cubo. Cuando es 1 sobre 1 más X, queda alternado. Entonces, esta sería la solución. Ya está la solución, ¿no? Lógicamente, por variables separables, ya hubiesen encontrado la solución antes, pero acá se pide serie de potencia, ¿no? Acá tengo otro ejercicio de segundo orden. Le había dicho que al ojo esto es una solución igual a X, ¿no? Pero lo hacemos por serie de potencia. Otra vez sacar la sumatoria, ya pongo este polinomio, 2x cuadrado menos 3x más 1 por la segunda derivada, más 2x por la primera derivada, menos 2 la función original, que esa es la sumatoria. Acá voy a tener tres términos. Entonces tengo acá 2x cuadrado por este x a la m menos 2, queda x a la m. Acá está x a la m por 2 por m menos 1 c sub m. Acá menos 3 menos sumatoria, 3 de coeficiente, m menos 1 c sub m. Acá tengo x por x a la m menos 1. Acá este 2x ingresa, no, queda este de acá. 1 por esta sumatoria, queda tal esta sumatoria. Después esta sumatoria, 2m, c sub m por x a la m, queda esta última, menos 2, sumatoria 2, c sub m x a la m. Deseo que todos empiecen desde 0, si es posible, y que las potencias sean x a la m. Solamente hay uno que cumple ese requisito, el último. Empieza en 0 y x a la m. Pero este penúltimo término empieza en 1. Si yo quiero, lo inicializo en 0 porque acá hay un coeficiente nulo. Entonces pongo sumatoria desde 0 hasta infinito. 2m, c sub m, x a la m. Ya logré los dos de acá. Me faltan 4 términos, ¿no? Voy a empezar por el primero. Acá tengo ya c sub m por x a la m. Empieza en 2. No hay problema, porque cuando empieza en 0, acá hay un coeficiente nulo. Y cuando empieza 1, acá hay un coeficiente menos 1 que lo anula. Entonces pongo sumatoria de 0 a infinito y no muevo nada. Ya logré, fíjense, de 0 y x a la m. Ya está. Si acá empiezo en 2, acá tengo x, ¿no? X. Entonces, y si resto 2, acá aumenta 2. Me voy hasta m más 1. No me conviene, entonces acá resto 1 nomás. Resto 1 y resto 1. Me queda de 1 infinito. Donde vea m, aumenta en 1. 3m más 1 por m más 1 menos 1m, c sub m más 1 por x a la m. Ya logré, fíjense, x a la m, pero está empezando en 1. Pero no importa porque acá tiene un coeficiente m. Entonces me conviene poner en 0. Entonces si pongo en 0, estoy agregando un término más, pero ese término es nulo. Entonces ya empecé en 0 y tiene x a la m. Acá es 2 y acá tengo x a la m menos 2. Resto 2 y resto 2, de 0 a infinito. Y acá varía todo, aumenta en 2, m más 2, m más 1, c sub m más 2, x a la m. Ya logré en esta última que todos empiecen de 0 y que todos tengan potencia x a la m. Y acá he puesto algunas rayitas. Este es c sub m x a la m, una raya. Acá es c sub m x a la m y acá c sub m x a la m. Esos tres lo voy a tomar juntos. Pero acá estoy colocando ese término, ¿verdad? Coeficiente. 2m por m menos 1 por el c sub m, pero acá todavía hay esta con rayita, más, acá tengo esta de acá, 2m por c sub m, y acá menos 2 c sub m, ¿no? Acá está, 2m menos 2 por c sub m, ya está. Ahora con dos rayitas es la que está acá, esa parte. Acá hay un menos 3m más 1 por m, c sub m más 1. Ahora este que no tiene rayita, solita, m más 2 por m más 1 por c sub m más 2, ya está.
Como es un polinomio idéntico, también puedo efectuar acá, esto va a ser 2m cuadrado, no, acá sale 2 de factor común, ¿ya? Sale 2 de factor común, entonces acá tengo m cuadrado menos m más 2m, me queda m cuadrado más m menos 1, ¿no? Y es m cuadrado menos 1, acá sería m cuadrado menos m, con este m se va, y me queda solamente m cuadrado menos 1, porque es acá de factor común 2. Acá tengo m más 1 por m menos 1 por c sub m. Acá queda igualito, le faltaba el m, tened cuidado ahí. Ahora sí, la potencia x a la m, su coeficiente vale todo esto. 2m más 1, m menos 1, c sub m, menos 3m más 1, m c sub m más 1, y esto acá. Generalmente despejo la de mayor subíndice, c sub m más 2. ¿Ya? Entonces, acá, fíjense, hay tres términos que tienen factor m más 1, m más 1 y m más 1. Eso jamás va a ser 0, porque m empieza desde 0, ¿no? 0, 1. Entonces, simplifico y me queda entonces acá 2 veces m menos 1 por c sub m, acá menos 3m por c sub m más 1, y acá m más 2 por c sub m más 2. Dejo esto de acá, y este coeficiente pasa de divisor, y estos dos los paso a la derecha. Entonces me queda 3m c sub m más 1 menos 2m menos 1 c sub m. Ya tengo eso, y ahora comienzo a darle valores. M vale 0, 1, 2, 3, sucesivamente. Puede ser algún ejercicio, presten atención, que un ejercicio acá salga el factor m menos 2. Entonces ya no puedo decir que eso es válido para 2, porque esto se hace 0. Entonces, ¿dónde busco ese coeficiente que me falta? En esta expresión, antes de hacer el despeje, ¿no? Ahí reemplazo. Bueno, acá le doy valores. Para m igual a 0, me queda c sub 2. Acá 3 por 0, 0, se anula. Acá me queda 2, c sub 0 entre 2, c sub 0. Entonces, c sub 2 es igual a c sub 0. Le doy 1. C sub 3, acá C sub 3, acá tengo 3 por 1 por C sub 2, 3 C sub 2, pero acá 1 menos 1, 0, se anula. 3 C sub 2 entre 3, me queda entonces C sub 2. C sub 3 igual a C sub 2, pero C sub 2 es igual a C sub 0, por lo tanto ya tengo C sub 0, C sub 3. Le doy para m igual a 2, me da C sub 4. C sub 4, 3 por 2, 6, por C sub 3, menos 2 veces C sub 2 entre 4. Pero C sub 3 y C sub 2 valen C sub 0. Entonces 6C sub 0 menos 2C sub 0, 4C sub 0 entre 4, me está quedando C sub 0. Le doy para m igual a 3, C sub 5. Acá para 3, 9, C sub 4, menos 4, C sub 3, que son iguales a C sub 0, me queda 5, C sub 0 entre 5, me queda C sub 0. Y así pueden ver que todos salen igualitos a C sub 0, ¿no? Ya está. Entonces reemplazo ya en la fórmula, en la ecuación original. Ya encontré la serie. Y sumatoria desde 0 a infinito, C sub mx a la m, esta es la serie. Ahora me queda C sub 0. C sub 1 igual a C sub 0. C sub 2 igual a C sub 0. C sub 3 factorizo y tengo esto de acá. Ah, el que quedó libre, ¿dónde está el que quedó libre? C sub 1, porque acá es C sub 2, C sub 3, C sub 4. En función de C sub 0 me queda C sub 0, C sub 1, C sub 0, y agrupo los C sub 0, ¿no? Está ahí. Pero entonces yo le agrego acá C sub 0 por X y le resto C sub 0 por X, ¿no? Entonces ya ahí le sumo y le resto. Entonces esto de acá es la progresión geométrica, ¿no? C sub 0 por esta progresión, pero acá esto C sub 0 por menos X, factorizo con esto y tengo esto acá. Entonces una solución es X como se había previsto. Entonces si usted tiene una solución al ojo que es X, o D'Alembert puede encontrar la otra solución, ¿no? Pero esto es la solución que le da serie de potencia. Acá también serie de potencia,
Entonces, cada vez que veían serie de potencia, ya no tienen que ver funciones analíticas, nada que sea el teorema, ¿no? Basta que se le ponga en el examen esto, ya está cumpliendo el requisito del teorema. Por lo tanto, dice que la solución va a ser tipo serie de potencia. Esto es lo que yo tengo que encontrar. Como es de segundo orden, tiene que haber dos constantes. Entonces ya reemplazo. Desarrollo esto, x cuadrado 2x más 1, la sumatoria de la subderivada, que empieza acá, está mal esto, corrijan, esto va a ser desde 2, ¿ya? O porque es la segunda derivada. Entonces desde 2, la segunda derivada de todo es esto, menos 2x más 1, sumatoria, este desde 1, esto está bien, esto desde 0, ¿ya? Esta de acá empieza en 2. Y acá está, ¿no? Todos empiezan en 2. 2, 2 y 2. 3 términos. Esto multiplica esto. X por esa sumatoria que empieza de 2, acá sí está bien. Más 2x por la sumatoria que empieza de 2. Ya está. Más una vez esa sumatoria. Normalmente a veces me olvido de corregir porque no tengo para el corrector a la mano. Entonces ya después lo corrijo y me olvido, ¿no? Pero acá sí está bien en esta línea, ¿no? Acá ya tengo 3 términos, está en la primera fila, ahora esto acá, menos 2x por esta sumatoria, ahí está viendo, menos 2 veces la sumatoria, y acá 2 veces esta sumatoria. Acá voy a hacer entonces de lograr que todos o la mayoría empiecen desde 0, eso siempre se va a poder hacer, y en lo posible que todos tengan x a la m. Eso sí, no siempre es posible, algunos van a tener mayor potencia. Entonces acá cuando esto pasa a multiplicar acá, ya tengo x a la m. Entonces me conviene que ya no empiece en 2, sino en 0. Por eso pongo acá 0, sin modificar el coeficiente. M por m menos 1 por c sub m, x a la m. Ahora esto de acá pasa dentro 2, a 2m por m menos 1, c sub m, y acá tengo un x. Y este es x a la m menos 2, me va a quedar x a la m menos 1, resto 1. Resto 1, y esto aumenta en 1. M más 1, acá faltó un coeficiente, a ver, no, acá estoy. Acá resto 1, entonces esto es 2m, acá ya debe ser 1, ¿ya? 1, estoy restando 1, 1, acá, no, todavía. Solamente estoy ejecutando. Este 2 ingresa, este x ingresa acá, c sub m, x a la m menos 2 es esto, por x, x a la m menos 1, ya está solamente ejecutado. El primero sí ya, digo, puedo cambiar. El tercero, voy a sumarle 2, el resto 2 y resto 2, sumo, ¿no? Ahí está, voy a sumar, y esto va a quedar m más 2, por m más 1, por c sub m más 2, por x a la m, ya está. El de acá pasa a multiplicar, ahí está 2m, c sub m, x a la m. Después sigue esto, 2m, c sub m, x a la m menos 1, y ahí está, ¿no? Todavía no he hecho, ustedes pueden omitir esta penúltima línea, y de frente, ¿ya? Cuando ustedes ejecutan esto por esto, tengo x a la m, x a la m, mitad, x a la m, y entonces empieza, el de acá, perdón, el de acá. Empiezo en 0, ahí está, empiezo en 0, sumatoria m por m menos 1 por c sub m por x a la m. ¿Ya? Puedo borrar toda esta penúltima línea y escribir esto. Acá 2m, entonces este empieza en 2, resto 1, acá 2m más 1, ahí está, por m, por c sub m más 1, por x a la m, ya está. El tercer sumando, resto 2, sumo 2, m más 2, m más 1, c sub m más 2, x a la m. El de acá, tengo este x, pasa acá, ya tengo x a la m, lo empiezo en 0, menos 2 veces m, que está acá, menos 2 veces m por c sub m, x a la m. El de acá empieza en 1, pero esto tiene x a la m menos 1. Resto 1, esto aumenta en 1. Menos la sumatoria, desde 0, m más 1, c sub m más 1, por x a la m. Y el último 2 veces, ya está. Entonces ahí tengo subrayado con 1, con 2 y libre. Acá todos empiezan desde 0, fíjense, todos empiezan de 0, todos tienen x a la m, entonces acá sumatoria igual a 0, la primera,
m por m menos 1, y hasta acá, por c sub mx a la m. Otro con 1, el que está acá, menos 2m c sub mx a la m, menos 2m c sub mx a la m. Y este último, más 2c sub m por x a la m, solamente más 2. Ya está. Segunda raya, viene a ser esta de acá, 2m más 1 por m, ya está, por c sub m más 1 por x a la m. Acá, menos 2 veces m más 1, menos 2 veces m más 1 por c sub m más 1, y esto queda libre, el c sub m más 2. Ahora acá ejecuto operaciones, acá tengo m cuadrado menos m menos 2m más 2, me queda m cuadrado menos 3m más 2, factorizado m menos 2 por m menos 1 por c sub m, ¿no? Acá tengo 2 veces m más 1, 2 veces m más 1, factorizo 2m más 1 y acá me queda m menos 1 por c sub m más 1 x a la m. Y acá no se puede hacer nada. Ya tengo ahí, y voy a dar algunos coeficientes antes del término general, ¿ya? Voy a obtener el término independiente, el de la potencia x a la 0. Entonces, con x a la 0, este coeficiente es menos 2 por menos 1 por c sub 0. Esto es 2 por 1 por menos 1 por c sub 1. Esto es 2 por 1 por c sub 2 igual a 0. Entonces ahí divido entre 2 y paso, dejo c sub 2 ahí, y me queda, esto me queda más c sub 0, pasa como menos c sub 0, acá me queda menos c sub 1, pasa como más. C sub 2 y acá c sub 1 menos c sub 0. Le doy m igual a 1, en la fórmula última que tengo acá, esto es menos 1, y esto es 0, se anula esto acá. Esto es 2 por 0 por c sub 2, se anula. Y esto es 3 por 2 por c sub 3. Entonces acá se han anulado estos dos y me queda 6 veces c sub 3 igual a 0. Por lo tanto, c sub 3 vale 0. Le doy para 2. Entonces para 2, esto es 0 por 1 por c sub 2 se anula. Esto queda 2 por 3 por 1 por c sub 3. Y acá esto es 4 por 3 por c sub 4. Igual a 0. Pero c sub 2 tiene un coeficiente nulo, se anula. C sub 3 vale 0, se anula. 12C sub 4 vale 0, por lo tanto 0. Si ustedes se dan cuenta acá, hay un coeficiente C sub m más 2 que está en términos del anterior C sub m más 1 y del anterior C sub m. Quiere decir que el C sub 3, cuando ponga m igual a x cubo para m igual a 3, voy a tener C sub 5 en función de C sub 4 que vale 0, y en función de C sub 3 que vale 0. Todo eso vale 0 y C sub 5 vale 0. Por lo tanto, ya me di cuenta que todos los demás coeficientes van a ser 0 y no necesito encontrar ya la fórmula general, ¿no? Ya está, entonces reemplazo, ahí, la reemplazo, y esta es la serie, ¿no? Acá puedo hacer el C sub 0 con este C sub 0, va a quedar 1 menos x cuadrado por C sub 0, y acá x por C sub 1, y acá C es 1 por x cuadrado. Entonces, esta es una función y esta es la otra función. Ahí tengo otro problema. Desarrollo todo esto, ¿no? Desarrollo x cuarta más 2x cuadrado más 1, sumatoria de 2 a infinito, la principal, acá 4x, por esto sería, ya ejecuto, menos 4x cubo más 4x por la solución, la derivada primera, la principal, desde 1, luego acá 6x menos 2 de la sumatoria. Ahora expando, ¿no? Acá. Sumatoria es de 2, todo esto igualito de coeficiente, pero x a la m menos 2 por x a la cuarta, x a la m más 2. Más la sumatoria, 2m más 1 es 1, acá x cuadrado por este x a la m menos 2, me queda x a la m. 1 de la sumatoria, me queda esa sumatoria con x a la m menos 2. Tengo 3 sumatorias del primer término, del segundo 2 sumatorias, desde un negativo, desde 1 hasta infinito,
sería 4 veces m c sub m. Acá tengo x cubo por x a la menos 1, va a ser x a la menos 2. El siguiente es menos 4x por esto. Entonces acá menos, sumatoria de 1, 4m c sub m. Acá x a la m menos 1 por x, x a la m, hasta ahí. Ahora esto, dos sumatorias, 6 veces c sub m por x a la m más 2, porque acá es x cuadrado, menos la sumatoria 2 veces c sub m x a la m. Igual trato de que todos empiecen desde 0. Acá las dos últimas empiezan de 0. Pero este tiene x a la m más 2 y este x a la m. Esto empieza, vamos a agarrar el primero mejor, para no confundir. Esto tiene x a la m más 2. ¿Ya? Entonces yo puedo empezar en 0 esto, porque este término tiene un coeficiente m, no se altera. Y en 1 también esto vale 0, entonces yo cambio, en vez de 2 pongo 0, sin modificar nada del término general de la sumatoria. Ya está. Pero el exponente de la potencia es x a la m más 2. Acá ya tengo x a la m. Entonces esto empieza en 2. Pero lo voy a inicializar en 0 porque acá hay un coeficiente nulo y acá hay otro coeficiente para m igual a 1 nulo. Pero ahí está sin modificar nada. Acá tengo x a la m menos 2. Entonces voy a restar 2 acá y restar 2 para que empiece en 0. Y esto aumenta en 2. M más 2 por m más 1 por c sub m más 2 por x a la m. Ya está los tres primeros términos. Menos, acá empieza de 1. Pero yo lo puedo inicializar en 0 porque acá hay un coeficiente nulo, con m igual a 0. Entonces me queda menos sumatoria desde 0, 4m c sub m por x a la menos 2. Acá también hay otro término que es a la m. Pongo 0 acá, sin alterar nada, porque ya tengo x a la m, y acá tiene un coeficiente nulo, ¿no? Solamente poner un coeficiente nulo, puedo empezar de 0. Ahora esto ya está en x a la m más 2. Ya está. Ahora voy a asociar los que tengan las potencias x a la m más 2 por un lado, y las que tengan x a la m, ¿no? Entonces acá tenemos, empiezo con x a la m, digamos, que es la más baja, de una raya. 2m por m menos 1. Acá está 2m por m menos 1 por c sub m. Con una raya, m más 2, m más 1 por c sub m más 2, que tiene otro subíndice, ojo, otro subíndice. Acá c sub m, m más 2. Acá tengo menos 4m c sub m que va con esto de acá. Y acá también menos 2 c sub m que va. Entonces tengo tres términos que tienen m c sub m, c sub m y c sub m. Y uno que tiene el coeficiente c sub m más 2, ya está acá. Y del otro sería de dos rayas. El que está acá, el que está acá y el que está acá. Acá empieza con más. M por m menos 1 por c sub m x a la m más 2. El siguiente viene a ser que está acá, menos 4m por c sub m, ya está. Y el último, 6 veces c sub m. Simplifico lo que pueda simplificarse ahí. Acá vamos a ver, sale 2 de factor común. 2 de factor común, acá me queda m cuadrado, menos m, menos 3m, menos 3m, y acá saqué 2, me queda menos 1, ¿no? C sub m, ya está. No se puede factorizar esto. Y acá, m cuadrado menos m menos 4, menos 5m, más esto sí lo puedo factorizar. Ya está ahí. Ahora comienzo a ver término independiente. Estas dos sumatorias no se pueden juntar, son dos sumatorias distintas. Con término independiente, acá le pongo la sumatoria 1 y este va a ser la sumatoria 2. Cuando m vale 0, x a la 0 es 1, un término independiente, pero esto con m igual a 0 es x cuadrado. Entonces esto está multiplicado por x cuadrado, ¿no? Entonces pongo acá con 0, 2 por 1 por c sub 2. Acá 0, 0, menos 1, menos 2, c sub 0. De ahí se va 2 y c sub 2 igual a c sub 0. Ahora término de potencia 1. Todavía funciona en la sumatoria 1 solamente, con m igual a 1, 3 por 2 por c sub 3. Acá
1, menos 3, menos 1, menos 3, menos 6, C sub 1, ya está. Esto todavía no funciona porque esto es x cuadrado, ¿no? X cuadrado todavía no. Y ahí saco entonces que eso va a ser 0, entonces C sub 3 es igual a C sub 1. Ahora, con m igual a 2 para tener x al cuadrado. 4 por 3 por C sub 4. Acá 4 menos 6 menos 2 menos 1, 2 por menos 3 por C sub 2. Y acá empieza la sumatoria 2 con m igual a 0. ¿Ya? Ojo, con m igual a 0, este es x cuadrado. Estoy buscando el coeficiente de x cuadrado. Entonces con m igual a 0, menos 2 menos 3 por C sub 0. De ahí ya reemplazo los valores. Reemplazo C sub 2 es igual a C sub 0, ¿no? Y entonces acá tengo menos 6C sub 0 más 6C sub 0 se va. Y 12C sub 4 igual a 0, por lo tanto, C sub 4 vale 0, ¿no? Y ahí busco el término general. Y digo, el término general va a ser la potencia x a la s. Entonces, en esta primera sumatoria hago m igual a s y tengo x a la s. Su coeficiente va a ser s más 2 por s más 1 por c sub s más 2, ¿no? Ahí está, s más 2, s más 1, c sub s más 2, más 2 veces s cuadrado menos 3s menos 1 por c sub s, ya está. Pero esto de acá tiene la potencia x a la m más 2, y yo busco x a la s. Por eso que en la sumatoria 2 voy a buscar el término cuando m vale s menos 2. Cuando m vale s menos 2 va a ser s menos 2 más 2, x a la s. Entonces este m va a ser s menos 2, y donde vea pongo s menos 2, ¿no? Entonces ya hago eso para la última. Este s menos 2, s menos 4, s menos 2 menos 2, s menos 5, y s menos 2. De ahí entonces despejo esto de acá. Acá pruebo, ¿ya? Pruebo para ver si no me he equivocado por acá, pero no es necesario, ahí estoy comprobando. No, acá estoy con el x cubo. Ya encontré x cuadrado, entonces en esta sumatoria hago que s valga 3. 5 por 4 por c sub 5, 2, 9 menos 7, acá es con 3, 9 menos 6 sería 3, ¿no? No, 9 menos 9 es 0, con esto menos 1. Menos 2 es, esto vale C sub 1, y esto me queda menos 1 menos 2 por C sub 1. De ahí despejo, y estos dos son iguales, C sub 5 vale 0. Y con esto que ya puedo inducir, ¿no? Reemplazo, todavía no se puede inducir, es, con m igual, es igual a 4, reemplazo en esta fórmula general, y demuestro que C sub 6 vale 0. Acá tengo que darme cuenta que está una diferencia de 4, ¿no? De 4. Entonces ya voy viendo y voy dando valores y encuentro que estas son las dos series, ¿no? Así entonces funciona esto. Ahí hay más material. Lo que está mal no es lo que yo he hecho. Vayan revisando y mañana continuamos con esto, ¿eh? Para entrar a Frobenius, que ya hemos visto un poquito, pero todavía falta ver ejercicio. Que lean bien porque esto es fácil, pero fácil también de equivocarse. Nos quedamos acá entonces, mañana continuamos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Vayan luego, profesor. leyendo el material. Gracias.